Si emprendiste para dejar huella, si quieres atraer a una audiencia comprometida y tener resultados sostenibles, quédate. Empieza Toca la Fibra, el podcast de Gloria Marsé sobre comunicación comprometida, emprendimiento sostenible y lo que fluya, para que tu marca deje huella y tu comunicación también. Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra hablamos de autoconocimiento. Hablamos de más cosas, pero sobre todo de autoconocimiento real, de qué es en realidad, de cómo podemos integrarlo, por qué autoconocimiento no tiene nada que ver con irte a tomarte un café en una cafetería bonita un día a la semana. Hablamos de todo ello, también hablamos de límites, hablamos de crecimiento, de redes sociales con Paula y nos comparte algunos consejos para parar, para ser más conscientes y para ayudarnos a nivel personal y a nivel profesional. Empezamos. Hola Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gloria, pues un placer estar aquí contigo. Siempre las charlas contigo son muy enriquecedoras, así que espero que tengamos un ratito muy nutritivo y seguro que muy agradable también. Seguro que sí. Bueno, tú eres psicóloga general sanitaria, Ujú. eres psicóloga general sanitaria, ¿verdad? Eres especialista en psicoterapia integrada de los trastornos de personalidad y psicoterapia integradora infantil. Ujú. Desde 2010, creo que, ¿no? Diriges Clínica Cabal, donde además trabajas como psicoterapeuta, como docente, como supervisora y además también desde 2020 junto con Gemma García, ¿no? Que también es psicóloga y terapeuta familiar, creasteis un lugar seguro, que bueno, luego hablaremos también de este espacio. Ujú. Pero si te parece, me gustaría saber un poquito más de ti. De mí, de mi trayectoria, de qué te cuento, porque has hecho este resumen y fíjate, casi lo que me sale contarte, porque eh, es un poco como esta carta de presentación, ¿no? Un poco curricular, un poco profesional, y al final te estaba escuchando y un poco con lo que estaba conectando es como, wow, qué viaje, ¿no? No sé cómo me describiría ahora después de más de 14 años, desde que empecé con mi primera empresa, Clínica Cabal, hasta ahora, porque al final son tantos años y es una evolución tan grande, ¿no? En lo personal, en lo profesional, pues todo lo que vas aprendiendo, lo que te vas formando como empresaria, ¿no? Y como líder dirigiendo un equipo, ha sido un proceso de mucha transformación. Incluso las especialidades, ¿no? Efectivamente, yo he trabajado mucho con trastornos de personalidad, es un campo que me apasiona, pero también es verdad que es un campo que desgasta mucho, que requiere mucha implicación, estar muy presente, ¿no? Porque a veces son casos muy graves, que tienen muchas crisis. Y en todo este proceso, ¿no? Y en este tiempo de más de 14 años desde que yo empecé, también fui mamá. Y eso también hizo bueno, pues que la implicación, ¿no? Y la disponibilidad que yo podía tener antes de esa fecha cambiara y que yo tuviese también un poco que adaptarme, ¿no? Y que ir mirando un poco mis especialidades y la forma de estar en el trabajo, en la consulta con los pacientes. Así que bueno, diría que ha sido un viaje interesante y no sabría muy bien qué contarte de todo esto, cómo escribirme, pero bueno. Creo que hay mucho más, ¿no? Que todo esto que podemos poner, tú sabes mucho de esto como copy, que esto que ponemos en el sobre mí, ¿no? En una página web quizás es, bueno, pues una carta de presentación bueno, que se queda corta, ¿no? Para toda la trayectoria que hay detrás. Porque ahora te cuentas en una publicación de Instagram que tú siempre quisiste ser psicóloga, ¿no? Que aunque no lo recuerdas, ¿no? Tus padres te dicen, tú dijiste papá, mamá y psicología, ¿no? Esa es una broma que a mi padre le encanta hacer, obviamente no es verdad, pero él siempre dice que esas fueron mis primeras palabras. Yo no lo recuerdo, pero por lo visto siempre ha sido así y a día de hoy tengo claro que estoy donde tengo que estar, ¿no? Esta profesión me apasiona, me emociona, me llena y estoy muy, muy agradecida porque además me ha dado mucho a nivel personal. Creo que gracias a la psicología yo también he aprendido mucho sobre mí misma, he crecido y he mejorado en lo personal muchísimo, ¿no? Porque es una profesión que te enfrenta a esto constantemente, a ti misma, a qué pones de ti, ¿no? En la terapia con los pacientes, a cosas que se te activan a ti cuando estás trabajando. Es un espejo enorme y tenemos la gran responsabilidad de estar trabajándonos constantemente y estar nosotros
muy regulados, muy mentalizadores, etcétera, para poder acompañar de la mejor forma posible a los pacientes. No solo es la parte de formación técnica, sino la parte de trabajo personal, que es fundamental. Y esta profesión también me ha regalado muchísimo en este sentido. Así que, bueno, estoy tremendamente agradecida y feliz de poder dedicarme a esto, sin duda. ¿Y por qué decides emprender? Pues mira, podría contarte una historia fabulosa y muy bonita con respecto a emprender, pero creo que eso vino después. O sea, realmente yo quería dedicarme a esto. Cuando yo terminé mis estudios, estábamos en plena crisis del 2008. Bueno, yo terminé en 2008, pues me pilló la crisis del 2009. Ahora estamos afortunadamente viviendo en salud mental, pues una época muy buena, sin precedentes, donde la salud mental, bueno, pues está muy en la calle, ¿no? Por así decirlo, y hay muchísima demanda. A raíz de la pandemia ha habido un boom en lo que es psicoterapia, pero mi época no era para nada así. De hecho, de las personas de mi promoción que salimos, casi nadie se está dedicando a la psicoterapia porque era muy difícil que pudieras terminar trabajando en esto. Entonces, bueno, pues fue un poco la forma de conseguir trabajar en eso que a mí me apasionaba y que yo tenía tantas ganas de hacer, y fui lanzándome un poco al emprendimiento porque casi era la única opción o de las pocas opciones de poder dedicarme a la psicoterapia. Luego es cierto que poco después ya empecé a ver que había ciertas claves que a mí me interesaba mucho como poner en marcha, ¿no? Pues empecé a ver que los entornos de trabajo en psicoterapia, bueno, pues eran entornos de trabajo muchas veces poco sanos porque te exigían ver muchísimos pacientes al día, lo cual creo que iba totalmente en contra del autocuidado del terapeuta, pero también del cuidado del paciente, ¿no? Y de ofrecer una buena calidad asistencial. Y entonces ya empecé a conectar como con, bueno, confiar en que se podían hacer las cosas de otra forma y que se podían hacer algunos cambios, y ya me empezó a mover ese propósito, pero con franqueza, Gloria, te tengo que decir que mi primera motivación, francamente, era dedicarme a esto, a esta profesión que tanto amaba, ¿no? Y que tanto, durante tanto tiempo había deseado alcanzar. Y en toda esta evolución del emprendimiento, ¿has encontrado, Paula, alguna piedra en el camino con la que hayas tropezado más de una vez? Hombre, bueno, pues fíjate, me parece una pregunta retórica, ¿no? Que casi se puede responder a sí misma. Pues bueno, tú como emprendedora estarás de acuerdo conmigo en que, bueno, muchas piedras, algunas muy recurrentes, ¿no? Que esto también tiene mucho que ver con nosotros cuando tropezamos una y otra vez con la misma piedra, sin duda. Bueno, creo que el camino de emprender o de ser empresario o de liderar equipos, ¿no? Que lo meto un poco todo en el pack, porque al final es lo que yo he ido haciendo en estos últimos años, es tremendamente retador, muchísimo. Creo que también, fíjate, y esta conversación la he tenido con muchas compañeras que os dedicáis a otros sectores que nada tienen que ver con la psicoterapia, y normalmente siempre coincidís conmigo en que creo que para emprender o para ser empresaria, la parte también, ¿no? De trabajo personal bueno, de conocerse bien, de hacer incluso procesos terapéuticos en profundidad, es fundamental, porque al final es un reto tan grande emprender que te está confrontando constantemente con tus miedos, tus dificultades, tus limitaciones, tu autoconcepto, tus creencias, ¿no? Las creencias que traemos y que arrastramos, que algunas tienen una carga más social, otras son más legados familiares, ¿no? De las familias de las que venimos. Pero esto es una cosa con la que tenemos que lidiar constantemente como emprendedoras, como empresarias, con lo cual, bueno, pues obstáculos todos los del mundo, ¿no? Creo que además hay muchos que seguramente las que estamos aquí o las que nos están escuchando comparten, porque además me imagino que la mayoría serán mujeres y también estamos socializadas de una forma diferente, ¿no? Las mujeres, creo que el emprendimiento de las mujeres y de los hombres no tiene mucho que ver. Y creo que todas hemos tenido que lidiar con temas como la autoexigencia, el perfeccionismo, la autocrítica, el no sentir que nuestro trabajo vale lo suficiente o que nosotras valemos lo suficiente, la dificultad para poner límites, ¿no? Suele estar muy presente, ya sea a clientes, a compañeros del sector, a miembros de nuestro equipo, ¿no? Trabajadores. Bueno, creo que estos son
temas que están súper presentes y que seguramente han salido en tus conversaciones en este podcast millones de veces, ¿verdad? Sí, yo creo que además es lo que dices tú, las mujeres somos muy críticas, ¿no? Con nosotras mismas, lo que dices, ¿no? Nos valoramos y toda esa falta de autoestima se refleja también a la hora de fijar precios, por ejemplo, ¿no? Decir, este presupuesto igual lo bajo porque igual no me lo va a aceptar, Mm. lo que dices, ¿no? Poner límites, siempre querer dar de más, por si acaso, qué va a pensar. Sí, estamos como un poco entrenadas para dar mucho y cuidar mucho, pero nos cuesta mucho más recibir, ¿verdad? Y ponernos en nuestro lugar y confiar en que lo que aportamos tiene mucho, mucho valor. Sí, además, Total. porque al final el autoconocimiento te pone delante del espejo, ¿no? Lo que dices, y a veces no nos gusta lo que nos refleja, ¿no? Y es incómodo, pero creo que no trabajarlo siendo una marca, sobre todo una marca personal, es un suicidio casi. Creo que es súper importante trabajar, emprender de forma sana, emocionalmente segura, ese autoconocimiento que hace que puedas tener el negocio y la comunicación al final alineado contigo, ¿no? Pero es mucho más profundo, ¿no? De lo que puede parecer que se pone de moda, Muchísimo ¿no? Como más. autoconocimiento, hazte estas preguntitas y ya está, y que va. No, es muchísimo más, como dices, es muy profundo, es muy complejo porque van a aparecer muchas resistencias en el camino, porque seguramente hay cosas que tenemos muy lanzadas a las sombras, ¿no? Porque precisamente no han sido bien vistas, no han sido valoradas o tenemos mucho miedo que por ello se nos rechace, no se nos quiera, no se nos acepte. Hemos lanzado tanto a la sombra para encajar, para pertenecer, para que nos quieran, para que no nos critiquen, para que no nos juzguen, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida, Total. ya no solo como emprendedoras, que llega un momento que luego cuando tú te lanzas al mundo con un negocio, pero en la vida, ¿no? También, o sea, cuando tú te lanzas al mundo como mujer adulta, que quieres tener una vida plena, que te satisfaga, que mereces, ¿no? Y que esté hecha un poco a tu medida, pero bueno, en este caso como emprendedoras, hay una parte fundamental. Tú mencionabas la comunicación porque esa es tu especialidad, ¿no? Y podemos hilarlo con eso, pero cualquier cosa que hagamos desde nuestra marca personal, esto es importantísimo, que es la coherencia. O sea, si no hay coherencia interna, ¿no? Si no hay coherencia con lo que comunico, con lo que hago, con lo que vendo, con cómo lo hago, con cómo estoy en el mercado, con cómo estoy en el mundo, con cómo me relaciono con mi equipo, con compañeros, con clientes. Si no hay esa coherencia, no va a funcionar, no se puede sostener a largo plazo. Pero encontrar esa coherencia parte de poder poner esa luz en las sombras. O sea, para que haya coherencia, yo tengo que ser lo suficientemente valiente como para escuchar mi verdad, ¿no? La verdad de mi corazón, lo que yo necesito, lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Y esto no es nada fácil. Para empezar, porque no nos enseñan. No nos enseñan a estar en contacto con todo eso y a darnos el permiso de poder mostrarlo al mundo, de poder funcionar desde ahí, de simplemente de validarlo nosotras, ¿no? Y ver que eso está bien y que no hay nada malo en eso, aunque sea a lo mejor diferente a lo que ahora se está haciendo, a lo que hace el vecino, etcétera. Y creo que eso tiene mucho que ver como con construirnos desde esa honestidad de quiénes somos y de quiénes queremos ser, ¿no? O cómo queremos funcionar. Y vamos, en la vida y en los negocios, sin duda, y desde la coherencia de poder llevarlo a cabo. Y eso, como dices, es un trabajo que a veces nos lleva toda la vida si llegamos a lograrlo. Entonces es muy, muy profundo, efectivamente. Mm. ¿Y cómo podemos empezar a trabajarlo, Paula? Pues yo te diría que el mejor camino para ello es la psicoterapia, ¿no? Precisamente porque requiere de tal profundidad y muchas veces de ser acompañado en esto, porque no es un camino fácil, ¿no? Este de mirar hacia adentro, este de contarte la verdad y dejar de contarte estas historias que te ibas contando toda la vida, que te impiden a lo mejor hacer las cosas diferentes. Yo pienso que ese es el mejor camino, sin duda. Bueno, porque permite mucho más y porque además no tenemos por qué hacerlo todo solas, que esta es otra tarita que tenemos las empresarias o las emprendedoras, ¿no? Que parece que tenemos que poder con todo y hacer todo solas y además es que si no lo conseguimos, menudo fraude, menudo fracaso, pero es que no, ¿verdad? Hay personas
que pueden ayudarnos mucho desde sus especialidades porque saben mucho y además porque merecemos esos espacios. Ya no solo es una cuestión de que yo no voy a poder porque o otro me va a ayudar porque sabe más que yo. No, es que en el caso de la psicoterapia es un espacio de cuidado hacia nosotras mismas, ¿no? Y es un momento y un lugar que nos lanza el mensaje o lanza el mensaje a nuestros mundos internos de que somos importantes. Somos tan importantes que no es que lo necesitemos, es que merecemos este espacio en el que nos dedicamos tiempo a nosotras, en el que trabajamos en nosotras, en el que podemos mirar hacia adentro, en el que podemos sentir, en el que podemos compartir lo que sentimos, ser sostenidas también un poco en comunidad, ¿no? De la mano de otros que nos pueden ayudar, con lo cual esto a mí me parece que no solo es muy sano, sino que es un gesto de cuidado hacia nosotras mismas, sin duda. ¿Y qué piensas cuando se relaciona, por ejemplo, el autocuidado con, pues saco un reto para mí, para Ay, leer un libro, o saco un reto para mí, para irme a la te voy cafetería? a poner en plan política y decirte eso de me encanta que me hagas esta pregunta, Gloria, porque es que es una cosa pues, que me pone los pelos de punta, sin lugar a dudas, porque es cierto que hay un mogollón de cosas que podemos hacer más allá de la psicoterapia, ¿eh? Para profundizar y que nos pueden venir muy bien y que nos ayudan tanto a conocernos mejor como a estar más tranquilas, a regularnos, a tener relaciones de calidad, etcétera, etcétera. Pero es verdad que el autocuidado es un término que se ha puesto súper de moda últimamente, que bueno, las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero ¿sabes? No sé si me vas a preguntar por esto, que es otra cosa que también me encantará que me hagas esta pregunta, Hablamos. pero, pero es verdad que se ha puesto súper de moda y parece que se ha denostado muchísimo este término y que efectivamente el autocuidado es irte a hacer la manicura, irte una mañana al spa o a darte un masaje o tener un ratito para ti, que todo eso está fenomenal, ¿eh? Vamos, faltaría, no estoy yo nada en contra de los masajes, ni del spa, ni del tiempo para nosotras, ni muchísimo menos. Pero el autocuidado efectivamente es una cosa mucho más profunda y mucho más compleja. Los patrones de autocuidado tienen que ver con cómo nos relacionamos con nosotras mismas y esto incluye muchísimas variables. Incluye cómo cuidamos de nuestro cuerpo, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos. Habla de nuestra capacidad para poner límites. Habla de nuestra capacidad para relacionarnos y obtener reciprocidad en las relaciones interpersonales. Habla de un montón de cosas, ¿no? Habla de ir al médico cuando te duele una muela, o pedirte cita en el dentista cuando te duele una muela, a pesar de que tengas la agenda llena de proyectos o de compromisos, que esto no siempre lo hacemos, ¿no? Entonces, el autocuidado son patrones que aprendemos en la infancia y que tienen que ver mucho con cómo nosotras hemos sido cuidadas y a su vez con los modelos de cuidado que tuvimos, ¿no? Si hemos tenido papás o mamás que priorizaban, ¿no? Primero la obligación y después la devoción. A veces hay frases de estas incluso que resuenan en nuestra cabeza a tope. O para los que trabajaban un montón o que estaban siempre cuidando a otros, ¿no? Mamás a lo mejor que cuidaban de muchos miembros de la familia, pero que tenían muy poquito espacio para ellas, para disfrutar, para cuidarse ellas, ¿no? Entonces, realizar actividades agradables o placenteras es una de las variables del autocuidado, pero desde luego no es la única ni muchísimo menos. Entonces, de nada nos sirve ir al spa una vez al mes si luego cada vez que cometemos un error nos tratamos fatal y nos damos un montón de caña y nos criticamos un montón, ¿verdad? O nos sentimos súper culpables por habernos cogido ese tiempo libre y que no estamos con los hijos ni estamos trabajando porque estamos en el spa. Al final tiene que ir mucho más allá de eso, ¿no? Y el cómo nos relacionamos con nosotras mismas es crucial y ahí hay mucho de trabajo profundo, como decíamos, que muchas veces es en procesos de psicoterapia donde vamos cambiando este tipo de patrones, ¿no? Y instalando otros nuevos mucho más sanos y que nos ayudan muchísimo más a poder enfrentar los retos del día a día. Que, como dices, ¿no? Lleva un tiempo, no simplemente, ¿no? Aplicar una frase o decirte algo y ya está, ¿no? Hombre, ojalá fuera Sí. tan sencillo porque tendríamos todos vidas muchísimo más sanas y más plenas, ¿no? Y sería fantástico, claro, pero efectivamente son procesos profundos y son procesos que requieren tiempo, como dices, porque son cosas que llevamos haciendo de una forma o que hemos aprendido, ¿no? Y están impregnados en nuestro funcionamiento interno a un nivel profundo y que llevamos funcionando así muchos años, por lo general, como para poder cambiarlo de hoy para mañana.
claro. ¿Y crees que eso va cambiando? ¿Ves en tus pacientes en función de la edad, de la generación, que va evolucionando esa forma de crianza más exigente con las mujeres, más servicial, más sumisa, o en general, ¿no? La devoción, lo que decías, ¿no? Primero tienes que trabajar, es un trabajo fijo, ¿qué más quieres? No te quejes que por lo menos trabajas de lo tuyo, ese tipo de frases. ¿Crees que va evolucionando o la presión sigue estando igual? Bueno, yo creo que hay ciertos cambios, creo que hay mucha más conciencia ya para empezar en torno a lo que es la crianza, ¿no? Y que estamos intentando, no todos, pero bueno, hay algunas personas, como, igual que pasa con la propia salud mental, ¿no? Que es una cosa que se tiene más en mente, que antes era un concepto completamente satelital, ¿no? Que no llegaba a nosotros apenas. Cada vez está más presente, los papás y las mamás, bueno, pues yo creo que están intentando ejercer la crianza desde otros lugares y de formas más afectuosas, más conscientes. Algunas personas, también es cierto que vivimos una era que no facilita tampoco esto nada, ¿no? Porque es como cuando más queremos estar presentes en la crianza, pero a la vez cuando más trabajamos, también las mujeres, cuando más pegados estamos a los dispositivos electrónicos y a Internet. Entonces, bueno, creo que vamos ganando terreno en unos aspectos, pero que van también surgiendo otras dificultades que tienen que ver con esta era hipermoderna que vivimos, ¿no? Donde todo es rápido, siempre hay prisa, no hay mucho tiempo, hay un exceso de pantallas, hay una sobreinformación. Bueno, pues un poco lo que ya sabes que te voy a contar, ¿no? Que estamos viviendo también, creo que una época que es complicada y muy retadora. Bueno, tú que también eres madre, Ujú. lo sabes. Al final creo que tú también eres una persona con todo esto muy presente, ¿no? Y con un interés profundo en ejercer una crianza, bueno, que sea muy consciente, que sea muy positiva para tus hijos, que les dé muchos más permisos y mucha más libertad de la que nosotras tuvimos, pero a la vez también hay que hacer unos malabarismos, ¿no? Y tener en cuenta otros factores que en nuestra época no estaban y que hay que aprender a lidiar con ellos. Bueno, que no es fácil, la verdad es que no es nada fácil. Lo que sí veo, fíjate, que esto, además hace poco estuve unos días en Málaga y estuve allí con un compañero, con Jay, y los dos hablábamos esto, ¿no? Él me decía, jo, lo que alucino es la cantidad de mujeres que veo en consulta, trabajadoras, muchas veces con carreras exitosas o que podrían ser muy exitosas, que luego ya con la maternidad, pues muchas veces hacemos grandes sacrificios o concesiones en este terreno, a veces voluntariamente, otras no tanto, a veces un poco impuesto, ¿no? Por los entornos laborales, por la sociedad y demás. Y me decía, jo, lo que veo es que mujeres que sufren mucho por esto, ¿no? Porque al final es esta sensación de no estoy profesionalmente al nivel que me gustaría o dando el 100% de mí como hacía antes, tampoco estoy como madre todo lo presente que me gustaría porque mi trabajo requiere mucho y que al final en esa ecuación las que acabamos desapareciendo somos nosotras, ¿no? Entonces esos espacios de seguir siendo mujeres, parejas de amigas, teniendo ocio, bueno, pues esos espacios más para nosotras y para preservar nuestra identidad de las personas que somos, Paula, Gloria o cada una que nos esté escuchando, ¿no? Ella misma, pues van desapareciendo, porque al final dentro de este dar, pues los hijos o la familia y las empresas o el trabajo ocupan tanto espacio que vamos un poco diluyéndonos nosotras, ¿no? Y esto es verdad que es una cosa importante a vigilar porque pasa factura, desde luego. Lo que decimos, ¿no? Intentas estar presente, la crianza respetuosa, pero al final acaba convirtiéndose muchas veces en más culpa contra ti misma, ¿no? Porque es más presión, porque ves que no es posible que le estés dedicando el tiempo que te gustaría dedicarle, porque si no, tu negocio no avanza y al final no dices, es más cada vez más presión. Es complicado, hay mucho que sostener y por eso esa parte de espacio para nosotras, de cuidarnos nosotras, de trabajar en nuestra salud es fundamental porque verdaderamente las mujeres sostenemos mucho peso, eso es así y es una realidad. Estoy segura de que cualquiera de los que nos está escuchando, con situaciones diferentes, laborales, empresariales, de crianza, un hijo, dos, tres, ninguno, procesos a lo mejor de no poder tener hijos también, que son muy dolorosos, cada una con su realidad, pero la realidad objetiva
es que las mujeres sostenemos mucho y merecemos esos espacios, ¿no? Para poder cuidarnos y para que eso no nos coma y no nos genere secuelas a largo plazo. Y que nos cuesta mucho parar, ¿no? Nos cuesta recuperar la atención, recuperar las miradas, las pausas. Yo, de hecho, hace unos poquitos meses no empecé a hacer en la escuela Alfaro, en tu escuela, el curso de mindfulness, precisamente por eso, ¿no? Porque notaba que no me permitía el parar, que iba como muy acelerada para intentar justamente eso, ¿no? Querer llegar a todo. Entonces la mente no descansa porque estás lavándote los dientes y ya estás pensando en que viene una amiguita de mi hija que quiere comprar la merienda y que luego el cliente. Sí, sí. Qué bien que lo estés haciendo y que te hayas dado tú ese espacio, ¿no? Porque efectivamente es una cosa que nos cuesta mucho, que tampoco facilita la sociedad para nada, ¿no? Es que parar hoy en día es ir totalmente a contracorriente, vamos, es ser ese salmón, ¿no? Que va en la dirección opuesta del río y claro, esto también da mucho miedo porque todo va tan rápido. Y luego, bueno, pues los patrones de cada uno y lo que hayamos aprendido también qué significa parar, ¿no? Hay personas que parar es que toda la ansiedad se me venga encima, que todo el ruido interno que mientras estoy haciendo cosas no molesta o no es tan audible, tan tangible, salga, ¿no? Y ya no lo pueda desoír de ninguna de las maneras. Entonces, hay que ver qué significa parar para cada uno, qué creencias hay asociadas, ¿no? Me voy a quedar atrás, bueno, un poco estas cosas que pueden aparecer, que en cada uno son diferentes, pero también es cierto que vivimos en una sociedad que no facilita absolutamente nada esos espacios, ¿no? Ya no parar, o sea, simplemente ir un poco más lento, ir un poquito más despacio. Cuando uno puede hacer las cosas un poco más despacio, ya lo nota, ¿verdad? El hacer una cosa cada vez, simplemente, que esta es una de las cosas que trabajamos, ¿no? Con el mindfulness, el decir una cosa cada vez, no es que esté parada, estoy haciendo una cosa, pero solo estoy haciendo esta cosa y estoy 100% en esta cosa. Sí, hace poco mi compañera Paula San Juan impartió este curso presencial en la Universidad de Oviedo a docentes universitarios y yo que pude ir a alguna de las sesiones lo hablaba con ella, ¿no? Alucinada, porque fíjate que es un curso que llevamos años impartiendo aquí, o sea, yo me lo sé, me sé el PowerPoint de memoria, me sé todas las tareas, me lo sé de memoria. Pero aún así esas sesiones a las que pude asistir y participar como una alumna más, a pesar de que me sé el contenido de pe a pa, es que marca la diferencia y marca la diferencia por eso, precisamente, ¿no? Porque la teoría muchas veces ya nos la sabemos. Total. Con respecto a los negocios, a la crianza, a la vida, o sea, todo esto nos lo sabemos, pero es tan difícil tener esos espacios para ponerlo en práctica que cuando de repente lo tienes, dices, wow, o sea, pero yo ¿por qué no hago más esto en el día a día? Si es que es alucinante lo que sirve, es alucinante cómo salgo de aquí, Mm. ¿no? A mí me pasa mucho cuando voy a yoga, que da igual el estado en el que entra, hay veces que entro a 3000 revoluciones, porque además salgo de trabajar y me voy directa, entonces hay veces que voy con cosas con el teléfono tal, y cuando salgo digo, jo, y es una hora, y es una hora en la que estoy haciendo algo, no es que esté parada, pero Yeah. estás con el foco en otro lugar, estás en ti, estás en tu cuerpo, estás con otro ritmo, hay silencio, esto es fundamental también, ¿no? Para mí es casi tan importante como parar el silencio, y muy pocos momentos de silencio en nuestro día a día. Y el que haya silencio para poder estar con lo de dentro es fundamental, ¿no? Entonces yo salgo a veces de yoga que digo, bueno, es que un día voy a salir levitando de aquí solo por pasar por esta hora de clase y esto es muy significativo porque eso está en nosotros, ¿no? O sea, si yo por ir una hora a clase de yoga puedo conectar con toda mi paz interior, con mi calma, estar completamente regulada, desconectarme del trabajo y demás, es que esa capacidad está en mí, ¿verdad? Pero quizás no me doy todos los espacios en el día a día que favorecen eso. Mm. Estamos tan llenos de ruido que es que a veces estás comiendo y estás comiendo bien, escuchando un podcast, viendo historietas, cuando no estás delante del ordenador directamente, ¿no? Pero es como que estás rara en silencio, ¿no? Es como que hace mi mente simplemente prestando atención a el tenedor, el alimento, la textura, que saben cosas que, ¿no? que vemos en el curso. Y es Ujú. que hemos de reaprender a hacerlo o hacerlo por primera vez, ¿no? Porque igual no estamos acostumbradas a ese silencio.
Totalmente, totalmente. Y todo lo que nos perdemos por esto, ¿no? Yo cuento muchas veces una anécdota que al hilo con esto que comentas tú, ¿no? De comer. Yo soy celíaca, entonces hay unas galletas que son mis galletas favoritas, pero son muy difíciles de encontrar, no siempre las hay. Y recuerdo un día que salí de trabajar, pillé el supermercado abierto, había las galletas y me fui súper contenta a mi casa porque al día siguiente yo tenía mis galletas favoritas, ¿no? Para tomarme con el café. Y vienen unos paquetitos que son 4 galletas. Ujú. Y Gloria, yo el día siguiente me hice mi café y estaba pues mirando emails, bueno, ya sabes, ¿no? Y fui a coger una galleta y ya no quedaban, o sea, me había comido las 4 galletas, yo que estaba muriéndome por aquel desayuno que tanto iba a disfrutar y no me enteré que me había comido las 4 galletas, no lo disfruté, ¿no? Entonces, jo, ¿cuánto nos perdemos en cosas, pues pequeñitos placeres de la vida, ¿no? Que están muy presentes en el día a día por no estar presentes en lo que estamos haciendo, por no estar en lo que hay en ese momento en nuestra vida, ¿no? Ya dentro y fuera, en los sentidos. Entonces, esto es que guay que lo cuentes porque efectivamente es algo muy importante. Y a nivel empresarial nos pasa mucho también, ¿eh? Porque a veces nos pasan cosas muy guays y es como que nos cuesta también estar ahí. Como pase algo malo, podemos estar una semana Sí, lamentándonos o castigándonos, criticándonos, ¿no? Porque hemos cometido un error, porque algo no ha salido como esperábamos y esto ocupa muchísimo espacio. Sin embargo, a veces nos felicitan o nos llega una valoración muy buena de un cliente o pasa algo positivo, nos ofrecen una oportunidad muy buena, cuentan con nosotros para algo, ¿no? Que es reconocimiento, que son cosas chulas también. Parece que esto como que permanece muy poco, como que tenemos menos capacidad para conectar con eso, ¿verdad? mm, igual porque nos hacemos también pequeñitas, ¿no? Con palabras como ambición, liderazgo, ¿no? Incluso a veces nos llamamos empresarias, o seguimos llamándonos emprendedoras. Creo Mm. que eso depende Esto de es qué cuál. fundamental, esto es fundamental. El qué nos decimos, ¿no? Y qué palabras utilizamos es fundamental, totalmente. Y esto que has dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, no suelo utilizar la palabra emprendedora y creo que es algo muy positivo, porque es que después de 14 años no me puedo llamar emprendedora, ¿no? Pero ha sido también un trabajo esto, ha sido un trabajo. Y creo que es muy importante que nos demos cuenta, ¿no? De qué lenguaje utilizamos, qué términos utilizamos para referirnos a nosotras, a lo que hacemos, que podamos celebrar los logros. Nosotras aquí en el equipo tenemos, y lo cuento por si doy la idea a alguien que trabaje también en el equipo porque es muy guay, nosotros tenemos un botecito que es el tarro de los logros, ¿no? Entonces vamos escribiendo papelitos y metiendo allí cosas, pero logros que son propios o de otras personas del equipo o logros en equipo, ¿no? La verdad es que tengo mucha suerte, tengo un equipo maravilloso y siempre que hay algún éxito se vive como si fuera de todos y esto es una cosa que a mí me encanta de mi equipo, que cada vez que alguien hace algo muy bien es como una fiesta, ¿no? Y hay mucha generosidad en celebrarlo, en compartir y en alegrarse y eso es una cosa muy guay. Y nosotros vamos metiendo todos cuando vamos queriendo en ese tarro y una vez cada cierto tiempo juntas abrimos el tarro y vamos leyendo todos los logros, vamos felicitándonos, vamos repartiendo, cada uno se queda con los papelitos que le interesa, ¿no? Como para poder acudir a ellos siempre que lo necesite y recordarse como todo lo que sí ha hecho, ¿no? Y sí ha conseguido. Y creo que esa parte de poder estar con lo bueno, de celebrar lo bueno y de valorarlo, porque es muy importante y hay mucho esfuerzo y mucho trabajo para llegar ahí, creo que es fundamental también que podamos estar con eso. ¿Cuántas sois ahora en el equipo, Paula? Pues somos 7. Lo que pasa es que tenemos a una compañera desplazada en Madrid por cuestiones personales, pero que se ha tenido que ir para allá. Aquí físicamente en el centro estamos 6 personas, 5 psicólogas y una administrativa. ¿Y tú Mm. crees que el hecho que si hubieras sido madre después de emprender, o sea, si hubieras emprendido siendo ya madre, hubiera sido diferente? ¿Podrías haber llegado al punto en el que estás ahora? ¿O también, pero No, más espacio? no, ni de broma. A ver, posiblemente ni siquiera hubiera emprendido.
para empezar. O sea, creo que las condiciones también, ¿no? Y la capacidad de conciliar o las condiciones económicas, ¿no? Para tener una baja, una reducción de jornada, etcétera. Bueno, pues como trabajadora por cuenta ajena también son muy golosas y muy cómodas, o por lo menos yo veo cómo yo he vivido mi baja maternal, ¿no? Y cómo la pueden vivir las personas de mi equipo, y creo que hay diferencias importantes. Y desde luego no hubiese podido sostener todo. De hecho, yo fui madre cuando sentí que mi empresa ya estaba suficientemente... Que esto también influye, ¿no? Incluso el momento en el que tú decides tener hijos ni siquiera es el mismo, porque no cualquier momento es bueno. Y tienes que adaptarte también a tu negocio y a tu momento empresarial. Entonces, yo fui madre cuando mi negocio estaba ya funcionando bien y me lo podía permitir, ¿no? O sentía yo que me lo podía permitir, porque esto en realidad no sé hasta qué punto es también una creencia. Pero fue así. Y desde que fui madre, mi crecimiento se ha paralizado un montón. O sea, los primeros años por voluntad propia, o sea, decidí que quería estar más en la crianza y menos en... No era momento de crecer para mí, o no me interesaba, ¿no? Ni de formarme, ni de un montón de cosas, pero bueno, luego va pasando el tiempo y bueno, pues la cabra tira al monte y te va picando otra vez el gusanillo y te apetece pues volver más al trabajo y bueno, pues estar más ahí, ¿no? Como estabas, y crear proyectos o seguir formándote, seguir creciendo. Al final, crecer, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Crecer no siempre es crecer en tamaño. O sea, para mí crecer no es facturar más, no es tener más equipo, no es tener más empresas, que puede serlo, pero el crecimiento que yo busco es la transformación. No se mide tanto en números, sino más en la sensación interna, ¿no? Y el crecimiento interno que te permite hacer cosas diferentes de una forma más cómoda para ti, con más confianza y a lo mejor incluso experimentar más porque tienes menos miedo, pero bueno, es una transformación más interna, ¿eh? A lo que me refiero. Pero efectivamente, claro, mi tiempo es muy limitado. Yo digo que no a más proyectos a los que digo que sí, desde que soy madre, a muchísimos más, infinitamente. Proyectos a veces muy chulos y que te gustaría mucho hacer y que te motivan un montón, pero que sabes que requieren también una inversión de energía o de tiempo que no es compatible con la crianza, o no es compatible de la forma que a ti te gustaría estar, ¿no? Sin duda. Hace poco me pasó que, bueno, ahora estamos en junio, bueno, final de mayo, cuando grabamos esta entrevista, y tengo la agenda cerrada hasta septiembre. Me surgió un nuevo proyecto, era muy chulo, y tuve que decir que no, porque podía cogerlo, sí, pero a costa de qué, ¿no? Es decir, es que ya duermo 3 horas, no estoy con mis hijos, eso al final me siento mal por no estar con ellos, al final te enfadas, ¿a qué precio, no? Y creo que también es complicado, depende de qué momento estás, no decir, vale, es que si digo que no, igual no tengo clientes después, Hombre, pero es que decir que no da mucho miedo, claro que sí. Y esto que cuentas, que es muy guay que lo cuentas, porque sé de lo que hablas, porque además estuvimos hablando de ello tú y yo, y cuento lo mismo que te decía a ti, ¿no? Que una cosa que a mí me ayuda mucho es preguntarme cuando digo que no, ¿a qué estoy diciendo que sí? Al final tenemos que entender que cada no es un sí consciente. Y estoy diciendo que no a este proyecto, que era muy guay, pero estoy diciendo que sí a mi descanso, a mis horas de sueño, estoy diciendo que sí a pasar tiempo con mis hijos, estoy diciendo que sí a veces a mi salud, ¿no? Porque hay proyectos que sé que me van a suponer muchísimo estrés, aunque sean muy guays y luego me alegre de haberlos hecho, pero que van a ser muy costosos a nivel de energía o de estrés. Y bueno, pues no siempre podemos sostener esto, ¿no? Entonces, el poder conectar con a qué estamos diciendo que sí cada vez que ponemos uno sobre la mesa, creo que nos ayuda mucho a poder entenderlo, ¿no? Y hacerlo con conciencia de que no dé tanto miedo. Fíjate, ¿verdad? también, volviendo a lo del principio, esto tiene muchísimo que ver con la coherencia y con la honestidad, Gloria. Y mira, yo estoy convencida de que esas son las llaves que abren todas las puertas y de que habiendo coherencia y honestidad nos vamos a poder sostener a largo plazo. Porque lo que queremos son negocios que sean rentables pero sostenibles a largo plazo. No queremos vivir de esto un año, queremos vivir de esto toda nuestra carrera profesional. Nos quedan
muchísimos años de Y yo con trayectoria salud, profesional que no por solo delante. relleno. Exactamente, también. Sí, Entonces, si hay coherencia y si hay honestidad, normalmente no se cierran puertas, al contrario, se van abriendo a futuro, ¿no? Que es uno de los grandes miedos que tenemos de decir que no, el quedarnos sin trabajo, sin proyectos, sin clientes a futuro. Y la realidad o mi experiencia es un poco que al revés, ¿no? Hace poco me escribía una persona que vimos aquí, que vio una de mis compañeras y que tras la primera sesión decidimos derivarla a otro centro. Y me decía, fue muy duro porque yo tenía como mucha esperanza, ¿no? De ir ahí a trabajar con vosotras, pero el cómo lo hicisteis y la honestidad y el cuidado que había detrás, es que, o sea, fue lo que me ayudó realmente a que no fuera un palo, a que no me enfadase, porque realmente es que le vi tanto sentido y me sentí tan cuidada. Y ahí está la clave, ¿no? Que si lo hacemos desde ahí, desde verdaderamente esto es lo mejor, ya no solo para nosotras, sino para nuestros clientes, porque es que si tú estás durmiendo 3 horas, también cuál va a ser la calidad de ese trabajo. claro. Y si tú estás enfadada o triste o culpable porque no tienes tiempo para pasar con tus hijos, ¿cuál va a ser la calidad de ese trabajo, no? Total. Y que nos hace falta tiempo también, ¿no? Para nuestro negocio, ¿no? Para que al final las primeras clientas nuestras somos nosotras y si no paras y dices, no, este tiempo lo reservo para mi negocio, para pensar qué puedo mejorar, qué nuevos servicios quiero crear, te metes en una rueda que no sales de ella. Totalmente. Y hay que cuidarlo, ¿eh? Hay que cuidarlos los negocios y hay que dedicarles tiempo y hay que pensar en ellos. Hay que ver cómo estamos funcionando, cómo nos, qué aparece en el cuerpo, ¿no? Porque esto, el cuerpo es el mayor oráculo que tenemos, esto nos da muchísima información y hay veces que hay una incomodidad ahí, pero como no tenemos ese espacio para pararnos a ver de qué me está hablando esta incomodidad, y a veces tiene que ver con cómo estamos llevando nuestros negocios, con que alguien del equipo ya no es la persona, ¿no? que necesitamos, con que estamos haciendo unos sacrificios que no queremos hacer, con un montón de cosas, pero que tienen que ver más con la estructura de negocio, con el funcionamiento del negocio. Y como no tenemos esos espacios, porque yo creo que además esos espacios tienen que tener esos dos pilares, ¿no? Está como la parte más técnica donde yo pues, reviso la contabilidad o, bueno, cuestiones más técnicas, ¿no? De servicios, valoraciones de las... Bueno, me sale pacientes, clientes, porque nos estará escuchando personas que se dedican a muchas cosas Paciente. diferentes. Todas esas cosas, pero luego hay una parte de revisión interna, de cómo me estoy sintiendo yo con mi negocio, con cómo lo estamos haciendo, cómo me siento yo en relación con las personas de mi equipo. Todo eso tiene que estar presente. A mí yo esto tardé mucho en entenderlo, ¿eh? Ojalá lo hubiera aprendido antes, pero es que para tomar decisiones es súper necesario poner el foco ahí y atender a qué está pasando dentro y cómo estamos, porque fíjate, ¿no? Lo que yo te decía con respecto a la presentación. Yo no soy ni la persona ni la terapeuta que era hace 14 años cuando yo emprendí. Mi mundo interno o la configuración de mi mundo interno ha cambiado. Mis situaciones vitales han cambiado. Afortunadamente he aprendido, he crecido y sé muchas más cosas. Tengo otras necesidades diferentes a las que tenía entonces. He sido madre. O sea, soy una persona diferente, profesional y personalmente. Y nuestros negocios tienen que ser coherentes con esto y tienen que acompañar la vida, ¿no? El trabajo debería acompañar la vida y no al revés. Entonces, muchas veces pasa que nosotras vamos creciendo, evolucionando, cambiando, pero los negocios se van quedando estáticos, ¿no? Nos cuesta como mucho más hacer cambios ahí y aparece mucha incomodidad, porque es que ya no somos esas personas que creamos esas empresas. Necesitamos que la empresa se adapte a las personas que ahora somos, a las profesionales que ahora somos. A veces necesitamos hacer giros incluso de identidad profesional y cambiar un poquito lo que hacemos o cómo lo hacemos o el público al que nos dirigimos. Y esto es totalmente natural que pase con el paso del tiempo, ¿verdad? Pues muchas veces no la frase es que mis textos ya no me representan, claro, porque están hechos de hace cuántos años, ¿no? Y has ido evolucionando y no te ves reflejada en ellos ya. Es Total, normal, claro. es la vida. Eso es. Ujú. Hola, Oye, hablábamos. te voy a hacer una pregunta yo a ti ahora, que si me dejas.
Sí, Porque has dicho esto que me ha parecido interesantísimo, ¿no? Y que yo creo que es lo que me ha pasado cuando me has presentado, que digo, esto ya, me no sé si es lo resuena. que yo contaría de mí ahora, pero fíjate, te lanzaría la pregunta como experta en esto, que seguro que hay muchas personas que les ha venido la misma duda que a mí, de cada cuánto tiempo crees tú que estaría bien o que sería necesario revisar los textos, por ejemplo, de una página web. Cuando no te representen. Al final lo que decimos, O ¿no? sea, cuando notas esa... Cuando que suele ser porque vas a un público diferente, porque estás resolviendo un problema diferente. Es que lo ves y dices, ya no voy por ahí, o ya no soy solo eso, ¿no? Ahora soy mucho más, o me quiero focalizar en otra cosa, me quiero presentar al mundo como speaker, en vez de como, no lo sé lo que eras antes, ¿no? Quiero potenciar mi parte de formación o mi parte de ponente. Claro, no te puede valer la misma web, ¿no? O quiero ir a emprendedores y ahora quiero ir a empresas, o al revés, de que me a empresas y dice, no, vuelvo a emprendedores pequeñitos. Claro, ¿cómo van a conectar si son diferentes públicos con el mismo dolor? No tiene nada que ver un dolor con el otro, ¿no? Y quien te va a contratar está buscando, ¿a quién busca? ¿A una referente en qué? En, en charlas, en consultas, en productos. Pues cuando dices, es que no soy esa, es que ya no soy solo eso, solo es un momento. A veces hay quien evoluciona, cambia mucho y tiene esa necesidad más, o simplemente saca nuevos servicios, pero mantiene, cambia pinceladas de la propuesta de valor. Y otros que dicen, mira, es que he tardado más, pero es que lo he ido dejando porque no me atrevía, porque no veía el momento, porque... Pero es que no soy esa, ya no soy la que está ahí, ¿no? Cuando alguien te lee la presentación o dices, esta no soy yo. Bueno, ya hablaremos Sí, vale. entonces. Es verdad Bueno, pero qué interesante esto, ¿no? Porque, bueno, al final para mí tiene mucho sentido que no haya un tiempo establecido y que no sea cada 2 años, sino cuando tú cuando tú notas... lo sientes, y más cuando somos marcas personales, ¿no? O, aunque tengamos equipo, pero somos nosotros la cara visible, ¿no? Y tienes tú que sostener esa comunicación. Y si tú cuando te presentan así, dices, es que esa no soy ya te incomoda algo, o eso, sobre todo cuando vas a un público diferente. Ya no quiero ir a emprendedores, quiero ir a empresarios, quiero ir a una temática en concreto, pues tenemos de cambiarla, ¿no? O quiero focalizarme en otra cosa distinta. O el lenguaje, quiero, me permito hablar más natural, antes estaba más encorsetada y no quería más pues currículum, porque qué van a decir de mí, no porque lo sintiera yo así, sino porque qué van a decir de mí o esto es lo que tiene que ser en mi profesión y ahora veo que no resuena conmigo, quiero expresarme de forma diferente, pues también tienes que mirarlo, ¿no? Qué bien, pues mira, ya tiene todo el mundo ahí el tip, ¿no? De cuándo es el momento de Pero no hay revisar mis fórmulas textos. mágicas, que es al final cuando lo sientes, ¿no? Y cuando evidentemente te puedes permitir económicamente y también en tiempo, ¿eh? Porque te hace falta parar, hay que rellenar los formularios, hay que pararse a ver bien qué queremos contar, por qué lo queremos contar, hacia dónde, con qué objetivo. Entonces, has de dedicar también tiempo, ¿no? Si yo te mando Sí, unos formularios y tú no tienes agenda para rellenármelos o son con 2 líneas, es imposible que yo lo adivine. Porque se lo total. puedo preguntar, sí, a ChatGPT se lo pregunto, vale, pero de ahí que sale cosas frías que son genéricas, eso no eres tú. Entonces has de parar, vale, yo ahora me permite lo que decimos, no tengo tiempo en mi agenda para mi negocio y eso incluye cambiar los textos, dedicar a estos formularios, ¿no? Al final es autoconocimiento, pero también empresarial. Totalmente, eso estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no? Que efectivamente, y por eso el agendar tiempos para trabajar en nuestras empresas es necesario porque hay una parte que requiere mucha profundidad de mirar hacia adentro y hacernos muchas preguntas, no solo muchas preguntas, sino las preguntas adecuadas, ¿no? Y tener la valentía de mirar las respuestas, que a veces no nos gustan, a veces dan mucho miedo, a veces asustan, ¿no? Porque nos llevan Total. hacia algunos cambios que dan miedo o hacia la incertidumbre. Pero efectivamente es como un trabajo de mucho trabajo interno al final, ¿no? Personal, para que se pueda reflejar en nuestras empresas. Y eso es una cosa que me gusta mucho de ti, Gloria, y de cómo tú Gracias. trabajas. Ahora escuchándote, que creo que pones mucho foco ahí, que para mí es fundamental, ¿no? Porque también en bueno, pues en el ámbito de la empresa, el marketing, bueno, en tu caso el copy, pero bueno, un poco como todas las florituras que podemos encontrar alrededor, bueno, pues también hay mucho esto, ¿no? De
los 3 pasos para y bueno, los procesos rápidos y sencillos que en psicoterapia también pasa y es como, bueno, es que por definición la psicoterapia ni es rápida ni es sencilla. Entonces, entiendo que un proceso de hacer unos textos de una web como tú haces tampoco. Y me gusta mucho esto, ¿no? Que pongas ese foco en trabajar mucho hacia adentro antes de ponerte a escribir una línea y que hay mucha coherencia y mucha honestidad también, ¿no? Que hablábamos antes en lo que tú propones, en cuándo es el momento, de qué forma, si no tienes tiempo, no. Que muchas veces te encuentras bueno, si no tienes tiempo en las 2 líneas, pues ya te hago unos textos un poco chuchurríos y tiro millas porque me viene bien tener un cliente. Y no es tu caso, y eso es una cosa Claro muy que guay, ¿no? Que hace mucha que tengas falta. tiempo, porque dices, una cosa es que no tengas tiempo y otra que tú no te sepas expresar. Entonces, es que no sé cómo contestarte a esto, te relleno 2 líneas, ¿vale? Pues nos reunimos y me lo contestas hablando, pero le estás dedicando tiempo a hablarlo, ¿no? Incluso que me contesta formularios extensos, que son una gozada, y me dicen, pero esto te lo cuento solo a ti en confidencia porque no quiero que se ponga, evidentemente, porque me lo cuentes ahí, no vamos a ponerlo, pero sí que es importante llegar ahí, qué quieres contar, ¿no? Y cómo te estás sintiendo, no sé qué clientes no quieres, por qué no los quieres, qué te está removiendo todo esto, no sé. Y claro, eso lleva un tiempo de, ¿no?, de investigación, que tampoco podemos decir, pues, vale, los quiero para mañana. No, es que para mañana lo que te puedo hacer es lo que me invente, puedo haber trabajado con clientes parecidos a ti, pero eso no eres tú. Es que le va a valer a ti, al vecino, al del quinto, Ujú. pero pueden funcionar, pero ¿te van a gustar? Pues no mucho, porque tú no te vas a ver reflejado en los textos al final. Entonces, bueno. Pero bueno, volvamos a ti, Paula. Bueno, perdóname, que me he saltado ahí un poco las normas, pero me parecía como tan interesante como para no recogerlo y aprovecharlo. No, te lo agradezco. Pero quería así que hablar de las redes sociales, que me has dicho antes, ¿no? Pues sí, pero vamos a hablar también de redes sociales. De hecho, en una de sus publicaciones mencionabas a Eric Berne, ¿verdad? Que es padre del análisis transaccional, que decía que cualquier estímulo social dirigido de un ser vivo a otro y que reconoce la existencia de este último, ¿no? Se refiere a las caricias, pero no, de que las caricias son cualquier estímulo social dirigido de un ser vivo a otro y que reconoce la existencia de este último. Yo no sé si eso también puede estar unido a esa necesidad que tenemos de ser vistos, de ser respetados, de que nos pongan muchos likes, de, ¿no?, de que nos dejen comentarios. Ujú. ¿Cómo te llevas tú con las redes sociales? Pues mira, yo tengo una relación amor-odio con las redes sociales, con total honestidad. Bueno, pues creo que es una herramienta que nos es muy útil, ¿no? A los que, bueno, pues es una herramienta de entretenimiento a nivel personal, sin lugar a dudas, y luego es una herramienta que puede ser muy útil para los que tenemos negocios y empresas, bueno, porque es una forma de dar a conocer nuestro trabajo. Pero personalmente yo hablo del ámbito de la salud mental, ¿eh? Y ahí me voy a ceñir en esto que voy a decir, porque es lo que más conozco y lo que quizás también más me perturba, creo que es la palabra. Creo que nos dedicamos a un ámbito que es tremendamente delicado, en el que tenemos una responsabilidad enorme y que todo lo que se comparte en redes sociales tiene que ser tremendamente cuidadoso, ¿no? Y nos tenemos que basar en el principio de no dañar, desde luego. Y creo que se está, bueno, pues yendo un poco de madre en algunos aspectos el tema de la divulgación sobre salud mental en redes sociales. ¿Qué opino yo? Pues eso, que tenemos que tener especial cuidado, que tenemos que llevar la ética por bandera. Entiendo yo que siempre, ¿no? O sea, esto es una cosa como que estaría fenomenal que estuviera presente de forma generalizada como seres humanos que somos. Pero creo que en una profesión como la nuestra, la psicoterapia, es que hay cosas que son innegociables, ¿no? Que deberían ser inherentes a la profesión, que es el ser respetuosos, el ser cuidadosos, el no dañar, la parte de la ética. Entonces, pues hay muchos aspectos, a mi juicio, que son peligrosos, que son muy peligrosos. Hay una parte que tiene que ver con esto que dices, hombre, pues todos tenemos ego y a todos nos gusta ser vistos, a todos nos gusta gustar, a todos nos gusta que nos admiren, que nos adulen, o sea, hay una parte, hay un narcisismo, digamos, ¿no? Que es sano, que es natural, que puede estar presente en todos nosotros y que cuando hacemos algo bien nos lo reconozcan, pues a todos nos gusta y eso no está mal.
pero hay otra parte, ¿no? De búsqueda a lo mejor de esa validación externa o de, bueno, o de sentirnos importantes como profesionales o lo que sea, que esto ya sería algo que nos tenemos que trabajar, porque esto puede interferir muchísimo en cómo nos colocamos como terapeutas delante de nuestros pacientes y efectivamente puede ser incluso dañino, ¿no? o peligroso, sin lugar a dudas. Yo siempre digo que al igual que todo lo que hacemos en consulta con un paciente, tiene que tener un objetivo terapéutico. Incluso a veces un comentario, una conversación que puede parecer de lo más trivial, tiene un objetivo terapéutico con ese paciente concreto en ese momento de su proceso. Entonces, igual que en terapia funcionamos así, en las redes sociales deberíamos funcionar de la misma forma. Y no siempre todas las intervenciones que hacemos van a ser terapéuticas para todo el mundo en sus diferentes momentos. Al final, las personas que siguen cuentas de psicólogos de salud mental entendemos que son personas que tienen interés en este tema, y si tienen interés en este tema, en muchos casos estarán sufriendo, ¿no? O son vulnerables también a este tipo de mensajes. Entonces, creo que hay cosas que hay que cuidar mucho, ¿no? Hay cosas que a mí me parecen, Gloria, descabelladas, como hablar de trauma o de abuso mientras bailas en un reel. Me parece una falta de respeto al paciente, me parece una falta de sensibilidad como terapeuta y francamente dudo que muchas de las personas o de los compañeros que hacen esas cosas hayan visto los devastadores efectos del trauma, porque si no, no tendrían ninguna ganas de bailar, y mucho menos mientras hablan de eso, ¿no? Entonces, esas cosas para mí no deberían suceder. Luego hay otro motivo que, bueno, pues todos tenemos negocios, todos necesitamos llegar a fin de mes, faltaría más, pero claro, la venta y el marketing no puede estar por encima de todo, y menos en este campo, ¿no? Entonces, claro, hay mensajes tremendamente engañosos y tremendamente poco éticos, ¿no? Como sana tu autoestima o tus heridas de infancia con estas 5 sesiones o en este taller de 2 horas. Claro, es que eso cualquiera que se dedique a esto sabe que no es posible. Entonces, me parece una forma de engañar a la gente y de lanzar unos mensajes, además, que creo que son muy, muy peligrosos, que perjudican mucho a las personas que nos siguen, pero también a las jóvenes generaciones de psicólogos que vienen detrás, que al final ellos vienen buscando referentes en redes sociales. Y bueno, pues no sé si los verdaderos referentes los van a encontrar en redes sociales, ¿no? No siempre las personas con cuentas más grandes, con más seguidores, son, bueno, pues los terapeutas de los que van a aprender o que son el mejor modelo o el mejor ejemplo. Y esto me preocupa, porque claro, esta gente joven son las personas que están teniendo como referentes, ¿no? Son las personas que las editoriales están buscando para publicar libros, porque buscan personas con muchos seguidores para vender muchos libros en lugar de personas con mucha trayectoria que tienen muchísimo que aportar, lo cual también me parece tremendamente incoherente, ¿no? Que las editoriales, que deberían ser la cuna de la cultura, ¿no? Y bueno, pues este cambio de paradigma que estamos viviendo, que bueno, me parece que es muy peligroso, francamente. Me parece que es muy peligroso. Yo estoy intentando contarte con toda sinceridad sin meterme en ningún berenjenal, ¿no? Porque claro, esto habrá muchas personas que no piensen igual, pero a mí me parece algo muy, muy peligroso. Y creo que atiende a mucho de lo que llevamos hablando todo el tiempo. O sea, si tú como terapeuta no estás bien trabajado, si tú como terapeuta no estás bien regulado, si tú como terapeuta no estás colocado en lo que es la psicoterapia, ¿no? Porque estamos lanzando un mensaje poniendo la profesión en un lugar que no es el que verdaderamente merece, ni la psicoterapia no es eso, la psicoterapia no es dar consejos, la psicoterapia no es hacer bailecitos, la psicoterapia es una cosa muy, muy, muy alejada a todo eso, ¿no? Entonces es cierto que estamos viviendo pues en esta sociedad hipermoderna, como decíamos antes, ¿no? Donde hay muy poca intimidad, ¿no? Y se comparte mucho de uno mismo. Cuando esto en psicoterapia, ojo que hacemos autorrevelaciones a veces los terapeutas en terapia, pero también concretas, en un momento dado, con un paciente concreto, porque son terapéuticas, no porque todos mis pacientes tengan que saber mi vida o dónde me voy de vacaciones o dónde vivo, ¿no? Hay pues esta necesidad, ¿no? de estar muy presente, de ser muy visto, todo va muy rápido, parece que hay que sumarse a todas las modas. Claro, la psicoterapia no es rápida por definición, la psicoterapia no va con modas, o sea, son procesos profundos,
no son procesos nada universales, son procesos muy particulares, muy individualizados. Y claro, parece que en las redes sociales lo que se traslada es todo lo contrario, ¿no? Rápido, fácil, universal, esta parte, ¿no? De falta de intimidad. Poca coherencia también, Gloria, porque ¿cómo vamos a divulgar sobre autoestima? ¿Cómo vamos a divulgar sobre la aceptación de la imagen corporal? ¿Cómo vamos a divulgar sobre trastornos de la conducta alimentaria? Y a la vez publicitar pues, cuestiones de estética, sacar fotos de nosotras mismas en bikini enseñando nuestro cuerpo, promocionar marcas que te mandan los tuppers a casa, ¿no? Hablar de trastornos alimentarios y publicitar comida. O sea, son incoherencias que a mis ojos son tan evidentes, pero parece que no lo son porque las veo muy a menudo, que me parece importante lanzar este mensaje también, a pesar de que ya digo que me puedo estar metiendo en un jardín, que también recibiré con mucha coherencia los comentarios que tenga que recibir. Y con mucha apertura, pero a mí me preocupa, o sea, no quiero tanto lanzar una crítica, sino como compartir mi preocupación y que reflexionemos juntos en el gremio sobre esto, porque verdaderamente creo que es un problema y creo que si está pasando es porque no estamos siendo conscientes de esto y estaría muy bien, ¿no? Que empezáramos a hacerlo, que reflexionáramos, que le pegáramos una vuelta y que intentáramos buscar una línea que sea lo más coherente, lo más sana y lo más terapéutica, siendo que, lo que digo, que todos tenemos negocios, que tenemos que compartir lo que hacemos, que todos necesitamos llegar a final de mes y para eso tenemos que ganar dinero, faltaría. Pero creo que se puede hacer de una forma ética y se puede hacer de una forma, vamos, que no confunda, que sea coherente. Que no haga daño, ¿no? Estos mensajes también agresivos Ojalá. de intentar, si el punto de dolor, o sea, has de hablar de las preocupaciones de esa persona para que se sienta reflejada, pero no tienes que Claro, hacer y sentir fíjate, mal y que se y sienta tú, eso mal. es, y fíjate una cosa, porque a ver, me interesa mucho tu opinión como copy sobre esto, ¿no? Porque hay una cosa que dice mucho mi amiga María Sopeña, también psicóloga, que dice, es que esto es demencial, porque en ningún sector de la salud, ¿no? O sea, al final los puntos de dolor es una cosa que se utiliza para vender, lo sabemos, pero en ningún sector de la salud, tú te imaginas a un profesional un médico oncológico, ¿no? Hablando, claro, es que hay puntos de dolor que son súper sensibles, ¿no? Que es como rozan ya un poco lo inadecuado. Entonces, oye, una cosa es divulgar para ayudar y otra cosa es lo que tú dices, ir a dañar o hacer sentir mal, ¿no? O remover el dolor que ya existe en una persona. Para Estoy hacer a rozar lo súper vulnerable, negligente. ¿no? Y te hace sentir súper vulnerable, ¿no? Que es cuando más fácil vas a darle al botoncito de comprar, ¿no? Cuando peor estás es cuando véndeme lo que sea, que quiero estar bien, ¿no? Pero Claro. te hacen sentir tan Y, mal. y esto es un problema en cualquier sector, Total, Gloria, total. pero en uno como es la psicoterapia, es que ni siquiera debería existir. No, Ni siquiera debería existir, porque ¿qué tipo de terapeutas somos si conseguimos ganar pacientes o ganar clientes o alguien que se apunte a nuestro curso, a nuestro grupo terapéutico de esta forma? total. Que aunque luego le vas a ayudar y luego va a estar bien, pero es que no es el camino, vamos, bajo el punto de vista no es el camino, no tienes que, y no hace falta, es que es muy fácil conectar con, ¿no? Hacer sentir mal a alguien, es, pero es que no es necesario ni es ético para, y además que eso, que hay otras formas de conectar con las personas y que te quieran contratar sin hacerles sentir mal, ¿no? Y que puedan conectar contigo y que vean por qué eres tú, precisamente, ¿no? Y de forma ética. Pero bueno, lo que decimos, ¿no? Al final lo rápido, lo fácil, lo que parece que es más seguro, ¿no? Es como las fórmulas para mágicas para esto, dame 4 herramientas para Sí, sentirme bien, una técnica de autoconocimiento, es como que lo quiero todo muy rápido, ¿no? claro. Y luego, fíjate, al hilo con esto, si me permites, Sí, pero porque me hace mucho sentido, una cosa que yo he ido observando en este tiempo, porque al final, bueno, pues cuando tienes una empresa, te interesas, ¿no? Por estar un poco al día de determinadas cosas. Y es cierto que ha habido, bueno, pues varios movimientos, por así decirlo, de cosas diferentes, ¿eh? Ya sea de marketing, ya sea de, pues, cómo estar en redes, ya sea de cuestiones de liderazgo. Bueno, pues hay cosas que, bueno, pues,
que se han puesto que han estado en el candelero y que efectivamente funcionan, pero que no todas son válidas o aptas para un negocio de salud mental. O sea, yo creo, y esto creo que pasa muchas veces, ¿no? Con profesionales de cosas generales que ayudan a las empresas, mentores, copies, los de marketing que no sé cómo se llaman, etcétera, etcétera. O el que te hace una página web o lo que sea. Que hay cosas que en el sector de la salud mental hay que adaptarlas muy mucho, que esto que te sirve para una tienda de zapatos, de ropa, de papelería, de no sé qué, para un centro de psicología no te sirve. No te sirve porque no se pueden hacer las cosas así, porque no son éticas, porque es un tipo de trabajo muy particular y muy diferente. Y en el tema de también gestionar agendas, gestionar equipos, es que es muy diferente por el tipo de trabajo que hacemos, por la implicación que tiene, ¿no? A nivel emocional. No todos podemos trabajar con todos los perfiles de pacientes, a veces también porque estamos en un momento personal donde estamos lidiando con algo que nos va a resonar con eso que me trae este paciente. Y me voy a dañar yo acompañando a este paciente y además esto va a interferir en que yo ayude de la mejor manera posible a la persona que tengo delante, con lo cual hay que saber lo que podemos hacer, lo que no, lo que toca derivar. O sea, creo que tiene unas particularidades nuestra profesión pues muy características y que hay que tenerlo en mente, ¿no? Por supuesto nosotros los primeros como psicólogos, pero bueno, pues todos los que nos acompañáis, ¿no? Los que tenemos empresas relacionadas con la salud mental, que es algo muy particular y que hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Sí, al final es la ética de cada cual, tu forma de ver la vida y decir es que no quiero hacer sentir mal a la gente y ya estamos. Si a mí no me gusta que me trataran así, ¿por qué me tratarán así? Si no quiero que me vendan así, ¿por qué voy a venderle así? ¿No? No quiero que entre a la puerta y que ya el vendedor me esté atosigando con todo, porque voy a hacer yo, ¿no? Pero bueno, son formas de trabajar diferentes. Ujú. Y qué bien que tú lo tengas eso tan en cuenta, ¿no? Esto hay que decirlo también, oye, que es tu podcast. A ver, yo también creo que hay mucha gente que lo tiene en cuenta. Creo que también somos muchas las personas Bueno, pues, fenomenal. que sabemos que no hace falta Como yo me hacerlo. muevo también lo justo en este ámbito y te conozco a ti, pues mira, te echo a ti las flores porque sé que es así. Pero bueno, eso es fantástico porque también hay veces que no es el caso y creo que es importante, ¿no? Entender que, bueno, pues que es un sector particular al servicio de eso, ¿no? De la salud mental, del cuidado de otros seres humanos y que hay que tenerlo en cuenta. Hablabas, Pablo, de la importancia de las nuevas generaciones de psicólogos, ¿no? De cómo, de que sus referentes, de cómo se forman. También les ayudáis desde la clínica, ¿no? Con la escuela. Sí, sí, sí. Que tenéis cursos para la población, ¿no? En general, como que decía Y que había como el hecho de mindfulness que tú estás mindfulness, haciendo, pero el punto fuerte de la escuela son cursos para compañeros, para psicólogos. Sí, son cursos sobre psicoterapia, sobre diferentes temáticas o diferentes modelos que bueno, pues nos parecen muy interesantes. Son unos cursos con formato pregrabado que los alumnos pueden ir realizando a su ritmo. Las clases suelen ser vídeos cortitos porque sabemos precisamente este ritmo que llevamos, la falta de tiempo y queremos facilitar un poco el aprendizaje de una forma amable, de una forma coherente, ¿no? Y alineada con los valores que nosotras desde aquí promulgamos. Y sin pegarnos a atracones formativos que muchas veces desde este yo fraude, ¿no? Desde esta sensación de que no sé lo suficiente, de que necesito formarme más, nos pegamos a atracones formativos que luego no digerimos y no integramos y al final hemos invertido un montón de tiempo y dinero que no nos sirve para mucho, ¿no? Entonces lo que tratamos es de favorecer esto y siempre con docentes que no solo son maravillosos terapeutas y referentes en su sector, sino que todos son compañeros que comparten nuestros valores, nuestra forma de mirar la profesión y la psicoterapia, esta parte de la ética que para mí es fundamental y eso, bueno, siempre es algo que se va a encontrar el alumno en la escuela Alfaro. Sí, sí, sí. y también ya antes de acabar, por no quitarte mucho tiempo, me gustaría que habláramos, como decíamos al principio, de ese lugar seguro. Ujú. Cuéntanos un poquito, cuéntanos cómo nace y por qué nace. Pues mira, un lugar seguro es otra de mis empresas que nací en 2020 con mi compañera y amiga Gemma García, que es una compañera psicóloga, ya está en Valencia y en Asturias, pero fíjate, tiene mucho que ver
con este recorrido que decíamos, ¿no? Nosotras somos muy amigas, tenemos una forma de trabajar muy parecida y charlando y charlando nos dimos cuenta que ambas habíamos vivido diferentes momentos de crisis profesionales en los que incluso nos habíamos llegado a plantear abandonar la profesión, sintiendo que a lo mejor pues, no valíamos para esto no era para nosotras y demás. Y nos dimos cuenta que lo que tenían en común todas esas crisis era un déficit de autocuidado, ya sea porque en aquel momento trabajábamos en entornos laborales que no facilitaban esto o porque nosotras mismas, por nuestra situación, por nuestros patrones, nos estábamos exigiendo mucho, poniendo pocos límites al área laboral y demás. Entonces, de ahí y de nuestra propia experiencia personal nace este proyecto, Un Lugar Seguro, que es un espacio creado por psicólogas para psicólogos, es un espacio de cuidado en el que hacemos formación, hacemos supervisión a otros compañeros y también hacemos terapia personal. Hacemos procesos en los que acompañamos específicamente a psicólogos, trabajamos toda su historia de vida como en un proceso de psicoterapia normal y corriente, pero con todas las peculiaridades que tiene, ¿no? Cómo esto se relaciona con nuestra propia profesión, cómo se proyecta en nuestra profesión, porque ya de mano que hayamos escogido esta profesión no es casualidad, ¿no? Es que hayamos escogido esto de cuidar de otros, de acompañar a otros en su dolor, de incluso querer salvarles, ¿no? En ocasiones esto tiene mucho que ver con nuestras historias y no es casualidad, y el cómo nos relacionamos con el trabajo muchas veces nos lleva a los grandes riesgos de nuestra profesión, que son el burnout, la fatiga por compasión o el trauma vicario. Es una profesión, la psicoterapia, con muchos riesgos en este sentido. Entonces, todo esto está unido por un factor común, que es el autocuidado, bien entendido, como hablábamos antes, el autocuidado del terapeuta en este caso, y hacemos todo este trabajo, trabajando mucho el autocuidado y ayudando a las personas, bueno, pues a sanar sus historias y a relacionarse con la profesión de la forma más sana posible para poder encontrar el equilibrio entre la vida personal y la profesional y que puedan, bueno, pues, tener unas largas carreras en esta profesión que es muy demandante, pero es tremendamente apasionante también y bonita. Creo que te aportará también mucho, ¿no? Esta empresa. Sí, sí, es una maravilla. Siempre, Chema y yo siempre nos mandamos muchos mensajes a veces simplemente agradeciendo, ¿no? Y compartiendo bueno, creo que ha sido una idea muy buena el crear esta empresa, este proyecto, porque creo que dimos en el clavo también, ¿no? Con muchas necesidades de los compañeros. Creo que hemos sido muy pioneras también poniendo este tema sobre la mesa, ¿no? Que hasta ahora no estaba recogido en ningún sitio y vamos, aquí por lo menos a nivel nacional. De hecho, vamos por primera vez ahora este curso a dar un seminario en un posgrado oficial de trauma en la Universidad Católica de Valencia. Por primera vez en las aulas universitarias se va a hablar de autocuidado del terapeuta, ¿no? Que es una cosa muy importante y que hasta ahora estaba muy desatendida. Así que estamos súper felices con eso y súper orgullosas, ¿no? De poder llevarlo a las aulas a ese nivel. Y efectivamente es una pena que las dos pues creamos este proyecto en momentos de crianza de hijos pequeños y bueno, pues de otras circunstancias de la vida, de otros proyectos en paralelo, ¿no? Que también requieren nuestro tiempo y nuestra energía y no estamos pudiendo dedicarles todo el tiempo que nos gustaría a Un Lugar Seguro, pero estamos deseando porque sin duda es un proyecto precioso, precioso. Enhorabuena. Y Gracias. para acabar, si nos puedes compartir alguna frase inspiradora, llámalo mantra, como quieras, algo que te sirva a ti y que quizá pueda ayudar a alguien más en su día a día como emprendedora, como empresaria. Ujú. Pues Pues fíjate, voy a hacer como dos, que son Vale. un poco como mantra resumen de cosas que hemos hablado hoy que me parecen muy importantes, ¿no? Una sería la de cada no es un sí consciente. Para esos momentos en los que tenemos quizás que rechazar proyectos o que plantearnos poner uno sobre la mesa, el poder conectar con esto, ¿no? Y recordarnos que estamos diciendo que sí cada vez que decimos que no a algo. Y la otra, también muy en línea con lo que hemos ido hablando, sería un poco algo así como eh, que tengas la valentía de escuchar tu verdad interior y te des el permiso de poder hacer los cambios necesarios para hacer la realidad. Algo así podría ser, ¿no? Real. Que ya igual luego me la apunto y todo. Yo voy poniéndome
mantras en mi agenda cada mes. Me pongo una y durante las siguientes 4 semanas trato de estar honrando eso. ¿Creo que has compartido eso, puede ser, en alguna de tus newsletters? Sí, sí, porque justamente hablé en una del silencio, ¿no? De la importancia del silencio y de que yo tenía ciertos problemas con la voz, con la fonía y coincidió. Además, estos son como los mensajes a veces de la vida, ¿no? Cuando no quieres escuchar, pues ya se encarga la vida de ponerte en tu camino. Me quedé afónica pocos días después de empezar a leer el libro Silencio de Thich Nhat Hanh y además el mantra de ese mes en mi agenda era Tu voz importa. O sea, telita, ¿eh? Como para reflexionar. Entonces, bueno, ya quedarme sin voz fue como la señal, a ver, por lo que siempre decimos, ¿no? Cuando no paramos nosotras, ya se encarga el cuerpo de pararnos y todo llevó a que mi atención se tuviera que poner en eso, ¿no? En que quizás estaba yo, aquel estaba necesitando dar voz, ¿no? Pero no estaba pudiendo. Así que nada, ya me agendé un espacio de esos de revisión de incoherencias e incomodidades internas para poder ver qué está pasando y tomar decisiones en consecuencia. Porque no lo hemos dicho, pero tienes también las newsletters, que ahí te podemos leer. Y sí, sí. Reflexiones que nos hacen también reflexionar a nosotras. Y lo disfruto mucho. Fíjate que no he sido yo Nota, nada. pero se nota leerlo, que lo disfrutas, sí. Sí. Ay, pues gracias. Mira, que me lo digas tú ya, ya tiene, ¿ves? Mira, esta es una de estas de que hay que parar, recoger, dejar entrar. Y sí, no he sido nada coherente y de un tiempo a esta parte estoy escribiendo todas las semanas, todos los viernes envío un email y lo estoy disfrutando. O sea, es una de las cosas para las que no me gustaría dejar de tener espacio porque creo que escribir también es muy terapéutico, ¿verdad? Total. ¿No? Te estás permitiendo escribirlo, publicarlo, que también hay que ser valiente, ¿no? A veces lo que decimos para decir según qué opiniones, ¿no? Como comentábamos antes. Mm, Y bueno, y ver también si las quieres compartir o no, porque tampoco estamos obligados a compartir todo lo que mm. pensamos. También pensamos No, no, en desde negocio luego. y bueno, cada cual comparte lo que quiere. Mm, Pues total. nada, hola, mil gracias. A ti por este ratito, Gloria, un placer. Igualmente, un Te mando abrazo. un abrazo grande. Chao, Paula. Chao.